Estamos ya en el Tiempo de Análisis, la tertulia de este martes 24 de julio, que vamos a pasar junto a Vito Rubido. Vito, vamos a hacer las cosas bien. Buenas noches. Buenas noches. Miquel Buesa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Rafael de Ribot, desde Barcelona. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Hola, Marta, buenas noches. ¿Qué tiempo hace por allí, por Barcelona? Bochornoso. Bochornoso. Sí. Lo que tiene tener el mar y calorcete, pues hace ahí el efecto mediterráneo, ¿no? Y se han acercado unas tormentas que al final no han llegado a la línea de costa, pero está siendo un verano movido, ¿eh? Sí, sí. Meteorológicamente hablando, y la falta que les haría a los pobres griegos, un poco de agua. Ya, madre mía, menuda tragedia. Esa cuestión viene, ¿verdad, Fernando Rayón, en la prensa digital a esta hora? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Marta. Pues efectivamente es lo que manda por lo menos en 4 periódicos. Es primera noticia en El País. Grecia busca a los desaparecidos tras la mortal ola de incendios. También en La Razón, al menos 74 muertos y más de 180 heridos por los incendios en Grecia. En La Vanguardia, los fuertes vientos reavivan el fuego en Grecia, sube a 74 el número de muertos. Y también en el periódico de Cataluña, Grecia busca decenas de desaparecidos en los Unos incendios que han sido provocados, ya se ha confirmado que han sido provocados. Nos lo contaba la corresponsal de ABC y COPE en Grecia, en el informativo de las 10, que ya se ha confirmado que esos incendios han sido provocados, intencionados, y suele serlo lo habitual, ¿no? En este tipo de tragedias al final. Y luego el tiempo no acompaña, hace calor, hay un viento con muchísima velocidad y no hay manera de apagar esas llamas. Las imágenes son tremendas, Fernando. Sí, las imágenes, yo he estado viendo algunas imágenes en televisión y son brutales, pero es que en fin, la muerte es lo que tiene, ¿no? Y además es tremendo, ¿no? Pero bueno, no todo es Grecia. Efectivamente, hay otros periódicos pues que van con la cosa local, con lo que ocurre dentro de España. Por ejemplo, ABC. El plan de Pedro Sánchez de agotar la legislatura se complica. El Mundo. Elsa Artadi supedita la estabilidad del gobierno a que Sánchez negocie la autodeterminación. Y luego los diarios online, por ejemplo, El Español destaca que precisamente el periódico El Español ha entregado al juez los archivos publicados de las cintas de Corina. Mañana hay una comparecencia que seguramente traerá cola. Y luego el Confidencial.com, Pablo Casado invita a Aznar a sumarse a su proyecto para el PP. Dice Pablo Casado, la experiencia es un grado, y se ve en la foto despachando en su despacho de Génova, y perdón por la redundancia, con el expresidente José María Aznar. Y en El Independiente no está esa foto, está otra, la de Pablo Casado con Antonio Hernández Mancha. Y el titular es Repaso a la historia del PP. Casado se reúne también con Hernández Mancha. Hacía mucho tiempo que no le veíamos, fue poco tiempo presidente. Ha cogido unos kilos, pero sigue siendo el mismo Antonio Hernández. Esas imágenes de Casado las esperabais, ¿no? Esas fotografías. Básicamente es la declaración de intenciones que había hecho también durante la campaña, ¿no? O sea que... En su propio discurso de aceptación del cargo, de triunfo, no sé si la secuencia fue Adolfo Suárez, a través de su hijo, de Adolfo Suárez Illanes, a Carmen Fraga, que representaba a Manuel Fraga, a Hernández Mancha, a continuación a Aznar, y empezó con Mariano Rajoy. Es decir, yo creo que estuvo muy elegante y me parece muy bien, y ahí demuestra, en fin, que tiene mucho talento político desde el punto de vista de intentar, y además lo dijo, yo soy heredero de todos estos señores. Es decir, el PP es hoy lo que es por la fusión de lo que fue el gran centro derecha, representado con la UCD de Adolfo Suárez, la vieja Alianza Popular de Fraga, que termina formando el Partido Popular cuando se refunda, y cuando después finalmente en Sevilla, sin tutías ni tutelas, Manuel Fraga le deja el poder a José María Aznar, y desde entonces han hecho un gran partido, con sus luces y sus sombras, porque toda obra humana tiene sus imperfecciones. Pero yo creo que una de las grandes virtudes de la situación política española es tener un gran partido de centro-derecha. Y yo sería partidario de que se recuperara un gran partido de centro-izquierda y que la izquierda no estuviera tan fraccionada como está ahora. Bueno, yo creo que esta reunión tiene, por otra parte, un valor simbólico de la ideologización del Partido Popular.
después de una etapa en la que se había desideologizado, la gestión era, digamos, el partido era la gestión de los ministerios y poco más. Bueno, pues claro, Casado ha obtenido la presidencia del partido precisamente por apelar a la base ideológica de su partido, y entonces recibir a Aznar pues juega ese papel de simbolizar esta cuestión, que yo creo que es clave para el posible, digamos, para la posible recuperación del Partido Popular frente al electorado. Que es la tarea inmediata que tiene delante, naturalmente, bueno, porque va a tener elecciones a partir del otoño. Hasta claro, no sabemos, hasta las andaluzas, ¿no? A partir del otoño y todo el año. Tiene un año y medio largo de o sea que actividad electoral. Que claro, tiene que buscar la base electoral y en fin, él ganó la elección precisamente buscándola en la reafirmación de las ideas fundamentales. Sí, pero yo no tampoco, vamos, yo personalmente no creo que sea Aznar el que más personifique todos los valores que yo creo yo creo que el centro derecha, una de las cuestiones que tiene que reivindicar de una vez por todas es la unidad de España sin ningún tipo de ambajes. Se puede decir, hombre, el Partido Popular de Mariano Rajoy lo hacía, y es cierto, pero la unidad de España, la libertad en muchas manifestaciones, porque además la libertad no se puede dividir, la economía libre de mercado, la defensa de la propiedad privada, el combatir estos ataques que tienen a la privacidad, a la intimidad, a la familia, que tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista, con 84 escaños y sin apoyo ninguno, ha hecho un alarde de acoso, por ejemplo, a una cosa fundamental, Miquel, que es que el 70% de los españoles se declaran, según el CIS, católicos. Y hay una agresión a la religión católica que no tiene precedentes, y que tampoco sé para qué les sirve eso. Bueno, porque es la pose progresista. Rafa, manifiéstate, que si no te van a dejar a meter aquí cuchara. No, nos preguntamos... Rafa, que es que al no verte aquí cara a cara, pues... Ningún problema. Pero se te siente, Rafa, se te siente. Os escuchaba muy atentamente. Marta nos preguntaba si esperábamos la foto. Yo no sé si la esperaba, pero creo que el que la esperaba era Pablo Casado. El Independiente nos contaba ahora Fernando que, no sé, al menos para mí se ha dedicado a llevarme la contraria, pero es que la foto de Hernández Manchano es una noticiable. Yo creo que Pablo Casado, que hace muy bien seguramente reivindicando la herencia de todos los presidentes y por tanto pues ese crisol que al final es la historia y lo que va dejando todo el mundo como pozo en un partido, pero era evidente que la fotografía que todo el mundo buscaba era de José María Aznar, que llevaba más de 2 años sin pisar la sede de Génova, que se había enfadado públicamente con Mariano Rajoy, que había expresado, en fin, a su manera sus simpatías por Albert Rivera, y esto es un cambio de ciclo muy importante. Y efectivamente, ante lo que se avecina, yo creo que es todo este escenario electoral. Pablo Casado necesita entrar en la política de las emociones, y el Partido Popular de Mariano Rajoy tenía un discurso muy sólido, pero basado en la ley, que transmite muy poco, y entonces pues todos estos valores que ahora repasaba Vieito, pues seguramente forma parte de un discurso de convicciones que además entra en la política emocional, que es donde se va a situar la batalla. Yo creo, en fin, que se ha situado ya en la mayoría de discursos de los partidos políticos, y en el que el Partido Popular había estado esquivando por algunas incomodidades también de la dificultad de unir tantos sectores que en algún momento habían parecido que empezaban a diverger. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa, sí, y además porque creo que la fotografía, la noticia está en haber recibido a José María Aznar, que no había sido invitado al Congreso del Partido Popular. No nos olvidemos que hace unos días pues él quiso o manifestó un interés y dijeron pues no, porque usted se ha metido con el partido, y bueno, pues, y porque él mismo no pidió asistir a la refundación en la distancia. Exacto. Bueno, entonces, pero yo creo que hay algo más aquí. Yo creo que en los últimos meses, no sé si incluso años, los actuales dirigentes del Partido Popular estaban marcando las distancias con el aznarismo de una manera llamativa, porque le habían adjudicado
toda la corrupción la que ahora se está juzgando, a esa etapa en la que era presidente del gobierno José María Aznar, y entonces, bueno, pues decía, no, esto es el pasado y esto no tiene nada que ver con nosotros, esto es una cosa que ahora nos toca asumir, pero esto es de la época de Aznar, y entonces vistieron a Aznar con el San Benito de la corrupción. Bueno, pues evidentemente la época de Aznar, es justo reconocerlo, que hubo algunos que se corrompieron y que corrompieron a otros, pero es absolutamente razonable, y además está muy bien porque no ha tenido ningún complejo en incorporar, en recuperar a un expresidente del gobierno como es José María Aznar, que ya no solo ha sido manchado una y otra vez por la izquierda, al que le ha atribuido pues todos los males posibles, sino incluso por algunos no todos, pero por lo menos algunos ministros de la última etapa. Sí. Y lo último, que ya acabo, que decía Rafael, me parece interesante porque el discurso que hizo ya en el Congreso Pablo Casado fue bastante emocional, y creo que es importante porque una reivindicación se puede hacer pues desde los datos objetivos, desde la estadística, desde la historia, pero cuando estás no sé si refundando o a un paso de crear algo nuevo, de intentar solventar una situación difícil, hay que apelar a la emoción. Sí. Emoción con datos de las cosas que ha hecho el Partido Popular, lo que tú decías, Evito, pero también hay que decir, bueno, hemos hecho muchas cosas, hay que reivindicar lo que hemos hecho sin complejos, pero también tenemos que saber que, bueno, pues que ese discurso es interesante en este momento, no es una cosa que está solo en un congreso, no, porque nada más emocional que lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Por decir algo, funciona con... no sé si con emociones, pero desde luego sí con ocurrencias. No, pero yo quería, volviendo al Partido Popular, vamos a ver, yo creo que Aznar no se portó bien con Rajoy, honestamente. No, por supuesto que no, ¿eh? En segundo lugar, claro que la corrupción era de la etapa de Aznar. Sí, también. No era de la etapa de Adán y Eva, era de la etapa de Aznar. La Gürtel estaba todo en la boda de Aznar. Sí. O sea que no... Y no he dicho lo contrario. Y hay otra parte que tenía mucho que ver, es decir, desde luego con quien no tenía que ver es con el señor que se lo comió todo, que era Rajoy. Por supuesto. Rajoy llega a Génova y lo primero que hace es apartar al señor Correa, etcétera, etcétera. Dos, yo creo que Rajoy sí fue muy leal con Aznar, sobre todo del 2004 al 2008. Y Aznar no lo fue con Rajoy. No lo fue. Correcto. La lealtad es un camino de ida y vuelta. Y la lealtad que Rajoy tuvo, callándose muchas veces, pues era muy comentado, muy conocido, es que Aznar iba hablando mal de Rajoy por todas partes. Sí. Pública, pero sobre todo privadamente. Entonces, bueno, privadamente, que la gente no piense que es en su casa. Si comías con él o tenías una reunión, pues entonces, terminaba... Yo creo que... Y después, Pablo Casado es el resultado de muchas... y ahí estuvo bien él, que dijo, oiga, yo soy heredero de todos estos señores. Y empezó por Rajoy y acabó con Aznar. Esa fue la secuencia. Pero y es así, es decir... Ha sido el partido de Mariano Rajoy el que ha puesto en marcha, y además Rajoy siempre lo dijo, yo me cansé de decir en esta tertulia, y en la de Carlos Herrera, y en alguna otra, en alguna cadena de televisión, yo siempre dije, Rajoy no se presentará a un tercer mandato, lo que quería, eso sí, era acabar 2 legislaturas normales. Rajoy no va a nombrar a su sucesor, sino que lo va a someter a un proceso democrático dentro del partido. Y 3, Rajoy, y yo espero verlo, no le tocarán las narices a su sucesor como le han tocado a Aznar a Rajoy. Y concluyo diciendo una cosa, Pablo Casado es hoy presidente del Partido Popular gracias al proceso de cambio y transformación que Mariano Rajoy hizo. Podía ser tan no quiero equivocarme en la calificación, es decir, con mi dedo yo vuelvo a nombrar a fulano, no, él dijo, oiga, y además yo recuerdo que a mí me dijo, no se puede plantear ya la sucesión y el liderazgo en el Partido Popular si no es con un proceso democrático. Podemos estar de acuerdo incluso, o no con la segunda vuelta o con incluso más Vito, si Rajoy, cuando se plantea la moción de censura contra él, que se intuye que podía salir adelante, si hubiera dimitido en ese momento,
muchísimas presiones, especialmente en el restaurante vecino aquí a la COPE en la calle de Alcalá. Si hubiera dimitido, automáticamente la presidenta hubiera sido Soraya Sáenz de Santamaría, claro. Presidenta súbita. Bueno, súbita, pero con la ley en la mano. Tendría que ser ratificada, ¿eh? Sí, hubiera tenido luego que someterse a una... Tengo mis dudas si el PNV en su estrategia hubiese apoyado a Soraya. Yo no sé, mira, como eso no ha ocurrido, pues... No ucronía. A mí me gustaría decir algo de Aznar, porque, vamos a ver, contra Aznar ha habido, en fin, muchas opiniones, no solo de la izquierda, que ha habido muchas, sino del PP también. Yo no digo nada contra Aznar. No he dicho que hayas digo dicho que nada. No fue leal. Yo quiero destacar 3 aspectos de la acción política de Aznar durante su gobierno que han sido cruciales. El primero de ellos es completar el mapa autonómico de España, porque claro, aquí la izquierda presume de que ellos son muy autonómicos y tal, pero el mayor volumen de transferencia de competencias hacia las comunidades autónomas lo desarrolló Aznar. Arzayus dijo, conseguimos más en 14 meses con Aznar que en 14 años con Felipe. Sí, pero esto es así. El segundo si eso es bueno o malo. Es otra cosa que es fundamental. Aznar es el presidente del gobierno que consiguió que España hiciera una política suficientemente buena como para que pudiéramos entrar en el área del euro. Y por tanto, ahora manejamos los euros por la acción política de Aznar. Y el tercero es la derrota de ETA. Aznar derrotó a ETA. Luego llegó Zapatero y la revitalizó una temporada hasta que finalmente acabó. Pero claro, nos han vendido esta moto de que Zapatero derrotó a ETA. No es verdad. La derrota de ETA tuvo lugar durante el segundo gobierno de Aznar. Estaba derrotada, ETA estaba derrotada. Y por tanto, yo creo que el PP recupere a ese personaje que ha tenido esa importancia tan grande, me parece muy, muy relevante. El éxito de la política antiterrorista creo que es absolutamente evidente, y es el primero que consigue una gran mayoría absoluta, y por tanto, en fin, si el Congreso fundacional de Sevilla ya busca romper el techo de cristal, él es el que efectivamente, pues en términos históricos, es la primera mayoría absoluta del centro derecha español, y por tanto es un activo, pero como dique para defenderse de la estrategia de acoso del que quiere competir con tus votos, no sé si es la mejor imagen la de Aznar, porque en el fondo, y es lo que decíais, representa pues los 2 grandes argumentos, que es la época de la corrupción y por otra parte el pacto con los nacionalismos. Y eso lo ejemplifica, lo personaliza el propio Aznar, de tal manera que es un candidato, a pesar de lo que pueda parecer, muy cómodo, una imagen, una idea, un legado muy cómodo para Ciudadanos. Es que a Aznar se le ha criticado mucho, pues que por su parte criticara al presidente Rajoy por no saber gestionar la situación en Cataluña, sin hacer también autocrítica de que el desenlace de lo que estamos viendo en Cataluña también ha venido abonado en el pasado por determinadas políticas y por determinado interés. Eso es evidente. Evidentemente. Pero la potenciación de los modos de escuadra se hizo bajo el gobierno de Aznar. Las transferencias. En ese momento los nacionalistas catalanes no eran independentistas, no lo olvidemos. Bueno, se sabía que iban... Y luego no olvidemos tampoco... Que era la meta, No olvidemos tampoco que la política esta de esto lo arreglamos los abogados del Estado, que era la que personificó Soraya Sáenz de Santamaría, no arregló absolutamente nada. Es más, empeoró todavía más las cosas porque alimentó a los independentistas. Bueno, vamos a tener tiempo para seguir hablando del Partido Popular, porque mañana Pablo Casado se reúne con Soraya Sáenz de Santamaría. Ahí es donde van a empezar los escollos, porque tiene que haber integración en el partido y no parece, aunque de puertas para afuera se dice que sí, que bueno, que lo decía además anoche Teodoro García, diputado por Murcia y coordinador de campaña de Casado, que se va por hecha esa integración. Bueno, hay fuentes dentro del partido que no ven tan clara que vaya a ser sencillo, ¿no? Llegar a esa integración. El joven Arenas ya se significó. Oye, de todos modos, ¿cómo se llama? El que ejerce de portavoz. Maroto. Yo he entendido, cuando habéis puesto ahí un corte de tal, he entendido
que la reunión tenía que ser presencial. Sí, eso ha dicho. Pero, ¿qué pasa? Que hay alguno de los dos pues es probable que se van a reunir, que está pensando en hacerlo por videoconferencia. Sí, pues supongo ser. Que no querría, sí, a lo mejor imagínate que está, no sé dónde está Soraya, pero a lo mejor está de vacaciones, entonces, oye, ya no voy a Madrid, te llamo por teléfono, charlamos, podría darse eso, pero no lo sé, pero en todo caso, yo sí querría llamar la atención. Me parece lo más adecuado. No. O sea, hombre, además, para pactar, para resolver, claro, tienes que estar mirando a los ojos a una persona, claro, y tenerla al lado, porque hay que cambiar cromos, hay que ceder y hay que conceder, en fin, esto es lo de siempre. Exactamente. Pero a mí lo que me parece es que el comentario que hizo Javier Arenas, que es un hombre que lleva instalado, intentando además siempre influir de una manera a veces no lo suficientemente sana, me parece lamentable. Es decir, cuando Arenas dice este va a durar como Hernández Mancha o algo así, en fin, evidentemente viene a demostrar que no hay nada peor que el compañero de partido. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a tener la sensación de que la piedra en el zapato se la ha puesto a Pablo Casado precisamente sus propios compañeros de partido. Me parece que está muy vigente, ¿no? Sí, incluso con el tema del máster. No, pero pues, yo quería ir un poco más allí. Yo creo que hay gente, y es muy humano esto, Vito, cuando hablas de Javier Arenas, que lleva muchos años en la vida política y que realmente tiene muy difícil lograr un acomodo. No, hay gente que inmediatamente deja la vida política y se coloca en una empresa, porque hay empresas que les interesa ese activo. Hay gente que no lo tiene fácil y entonces a veces siguen en la política de una forma pues llamativa. Por ejemplo, aquí se ha hablado muy poco, como ha habido tanto ruido, el hecho de que Mariano Rajoy se fuera a Santa Pola como registrador, recuperara, a mí me parece que ha sido una elección para los anteriores expresidentes. Y para los futuros. Y quizá para los futuros, espero, notable. Es decir, ¿a dónde se va a ir Zapatero? Bueno, no, pero sí, es que no quiero entrar en comparaciones. ¿A dónde va a ir Pedro Sánchez? Bueno, bien, pero sí. Pero es que Pedro Sánchez no ha trabajado nunca. Pero, ¿dónde va a ir? Bueno, voy a volver a algunos líderes del Partido Popular. Bueno, me temo que no es el único que no ha trabajado tampoco nunca, que casi, vamos, los líderes de los partidos actuales están en política casi todos, desde toda la vida, son jóvenes. Pero eso es un defecto. Incluso Pablo Casado. Rivera, pero es un defecto de la vida política española. Pablo Iglesias. Yo creo que la normalización tendrá lugar el día en que un presidente se vuelva a reincorporar a la política como ministro de otro gobierno. Eso lo hacía Andreotti. También. Andreotti estuvo 40 años en otros países. Claro, Andreotti fue todo. Fue presidente, fue ministro de Exteriores, ministro de Industria, ministro del Interior, fue presidente, fue primer ministro, porque allí está el presidente de la República, volvió a ser ministro. Y claro, de ahí vino la famosa frase que es de Andreotti, de nadie más, cuando le preguntan, pero señor Andreotti, el poder desgasta y tal. Y dice, no, lo que desgasta es la oposición. Sí. Y tenía toda la razón. Él estuvo 40 años gobernando. Sí. De todas formas, Miquel, cuando dices tú esto de que se reincorporen, es que hay gente que es un activo, pero hay gente que no lo es. Entonces hay gente que hay que dejarla, hay que obligarla a salir de la política. Y eso sí, y luego pues tienes que pensar, pues como ocurre en Estados Unidos, que ha habido presidentes que tampoco eran ninguna lumbrera, pero a los que se les encarga aquello que pueden hacer. Aquí de repente vemos que Zapatero se mete en el avispero venezolano y claro, pues ha salido, pues ¿cómo ha salido? Pues claro. muy mal, pero muy mal para todo el mundo. Pero claro, sí podrían haber desempeñado algún tipo de actuaciones. Por ejemplo, a mí se me ocurre en el asunto catalán, pues se podría haber utilizado a alguno de los expresidentes. En fin, yo a nivel personal no me cae mal Zapatero, pero yo no metería a Zapatero en el tema catalán. No estaba pensando en él en absoluto. Pero como expresidente ha sido más leal que otros, en el tema catalán precisamente. Sí. No, en general, insisto, yo creo que Zapatero a nivel personal es una persona afable, pero no es suficiente para pero ha sido leal. De hecho, me consta que, por ejemplo, con Mariano Rajoy tenía una magnífica relación, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los presidentes actuales. Vamos a dejar de momento a un lado los expresidentes. Pedro Sánchez, ¿cuánto va a durar en el gobierno? ¿Cuánto va a ser capaz de llevar adelante esta legislatura? Hoy se empieza a hablar de un posible adelanto electoral.
aunque, bueno, según a quien escuchemos, nos queda más claro o menos. Primero la portavoz del Ejecutivo, Celaá, y después escuchamos al ministro de Exteriores, Borrell. Nadie está pensando en adelantar elecciones. Si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable, sería absurdo. Nada más importante para un Estado que su integridad territorial. La duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza frente a la pérdida de la integridad territorial de un Estado. Hasta ahí podríamos llegar. No tengo ni idea de cuáles son los planes del señor Puigdemont, pero le puedo garantizar que la integridad territorial del Estado español es algo que es el objetivo número uno indeclinable de cualquier gobierno y, por supuesto, de este. Bueno, escuchando estas declaraciones, da la impresión de que quien tiene el poder de alargar o acortar la legislatura es Puigdemont, es los independentistas catalanes, el PDeCAT. Bueno, en realidad quien tiene el poder de alargar la legislatura es el presidente del gobierno, porque tiene que ser él el que disuelva las Cortes y, por tanto, tiene en su mano. Claro, puede estar en una agonía de que dure muchos meses y que le conduzca a que en las siguientes elecciones municipales pierda todas las alcaldías que tiene o cosas por el estilo, Pero, claro, la situación a la que se enfrenta es de una inestabilidad potencial enorme. Entonces, lo mejor que podría hacer Pedro Sánchez en este momento es empezar a echar cálculos acerca de cuál es el momento más oportuno para él convocar las elecciones, perjudicando a todos los que quieren hacer la cama. Sí, Pedro Sánchez puede incidir, pero no puede decir cuándo empezarán a asarle. Lo que puede decir es el tiempo que puede estar en la parrilla. Y esto en línea un poco lo que comentabais, yo creo que le obliga a cambiar de estrategia. Enseguida se acomodó, os acordáis muy rápidamente a esta idea de intentar agotar la legislatura sin ser consciente no solo de la debilidad de sus apoyos, sino de la inestabilidad. Y ahora, por lo que ha sucedido en el PDeCAT, estamos hablando de la factura que le van a poner sobre la mesa a los independentistas, pero es que un socio como Pablo Iglesias no es muy fiable. Y si no, veamos lo que está sucediendo con Radio Televisión Española, por ejemplo. Entonces, él yo creo que perdió enseguida de vista que su situación era mucho más débil de lo que, en fin, evidentemente él querría, pero de lo que necesitaba para intentar ejecutar un plan a tan largo plazo. Que no debemos olvidarnos de una cosa muy importante. Desde que hay democracia en España, desde 1977, es la primera vez que gobierna una lista que no es la más votada. La diferencia entre la lista que sostiene al actual presidente del gobierno y la del Partido Popular, que era el que estaba gobernando hasta hace mes y medio, es de 2,5 millones de votos, Es decir, estamos hablando de 137 escaños frente a 84. Y claro, ¿cómo consigues situarte ahí? Hombre, pues con el apoyo de filoetarras y el apoyo de unos señores que han intentado dar un golpe de Estado. Hombre, no, yo ahí estoy con Borrell, con el ministro Borrell, que dicho sea paso es la causa real por la que mucha gente le otorgó a este gobierno un plus de gobierno bonito, cuando en realidad yo no le veo, analizando uno a uno, ministro a ministro, tampoco le veo un plus de más calidad que el anterior gobierno, ¿no? Pero a lo que voy es que estar en el gobierno con 84 escaños, con el apoyo de Bildu, con el apoyo de Esquerra Republicana, con el apoyo de Puigdemont, hombre, uno tenía que revisar un poco el credo democrático. Dicen, ¿es legal? Por supuesto es legal. Pero ¿tiene calidad democrática este gobierno? Yo creo que no, honestamente. Bueno, más que calidad democrática, credibilidad, ¿no? Pero es que lo mismo que dijimos cuando intentó formar gobierno Pedro Sánchez con Podemos, Ciudadanos, después de la fallida investidura de Mariano Rajoy, vale para ahora. Es decir, lo que incluso el Partido Socialista, dividido, ponía encima de la mesa, era que precisamente Pedro Sánchez iba a tener que gobernar con Podemos y con unos nacionalistas que le iban a exigir determinadas cuestiones que él no podía cumplir. Y lo estamos viendo ya. Si no es ninguna sorpresa. Lo que pasa es que ahora aprovechó Pedro Sánchez una coyuntura de una sentencia de un juez acusando una más de corrupción al Partido Popular. Y entonces, ¿qué juez? Efectivamente, ¿qué juez? Y entonces forzó una moción de censura
que sorprendentemente ganó gracias a un partido nacionalista que está desaparecido desde entonces. Me imagino viendo lo que está haciendo el nacionalismo catalán y la extorsión a la que está sometiendo al propio gobierno de Pedro Sánchez. Dice, hombre, o convoca usted un referéndum o dejo de apoyarle. Es que es intolerable que se plantee eso, pero eso es lo que están planteando. Pero si llegan a este punto se lo pondrán muy fácil, ¿eh? Bueno, tan fácil, pero tan fácil que ya una vez que se ha planteado ese intento de chantaje, lo primero que tendría que hacer Pedro Sánchez es decir, anuncio elecciones, porque no voy a poder seguir gobernando con estas personas que me han votado en la moción de censura. Pero es que Puigdemont no quería apoyar esa moción, ¿verdad? Efectivamente, y de hecho Marta Pascal, que ha sido una dirigente, en fin, muy cuestionada por su poca capacidad de dirigir el partido, de hecho, de tener una dirección efectiva, fue la jugada que le salió bien, y lo único que pudo poner sobre la mesa, diciendo, ahí he decidido yo, y efectivamente como coordinadora general he tirado adelante contra el criterio de Puigdemont, y se encargaron de que todo el mundo lo supiera, el apoyo a la moción de censura. Pues bueno, pues en fin, ha sido una alegría breve para ella. Claro, ya se cobró la pieza, ¿no? Puigdemont el pasado fin de semana. Bueno, enseguida vamos a continuar en la tertulia de esta noche en el Tiempo Análisis con Víctor Rubido, Miquel Buesa, Rafael de Ribot y Fernando Rayón, que ya está haciendo acopio de la prensa de mañana, de las portadas, que traen un rostro, bueno, al menos una de ellas, un tanto preocupado. Fernando, ¿verdad? Sí, tiene muy mala cara. Vale, no desveles nada. Enseguida continuamos en esta linterna. Le queda media hora a la linterna de este martes 24 de julio que estamos pasando en compañía de Víctor Rubido, Rafa de Ribot, Miquel Buesa y Fernando Rayón. Enseguida vamos a empezar a contar la prensa de mañana, pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Mamen Vizcaíno. Venimos contando las negociaciones sin éxito entre Ryanair y los sindicatos con el fin de evitar la huelga de tripulantes de cabina que comienza mañana. Al no haber acuerdos, siguen convocados los paros desde las 12 de esta noche, que van a afectar a cerca de 400 vuelos con entrada y salida en España. Ernesto Iglesias, responsable de vuelo de uso, anuncia una jornada complicada. Probablemente haya sanciones, seguramente, porque la empresa interprete una cosa, se pase la resolución por el Arco del Triunfo y seguramente va a haber que estar muy pendiente, va a haber que llamar a la autoridad laboral, va a haber que llamar a la policía en caso de que haya esquirolaje. Eso ya lo avisamos con tiempo, y va a haber un pulso, seguro. Vamos a un día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con los sindicatos, con UGT y con comisiones, y también con el presidente del Principado de Asturias, con Javier Fernández. Compañeros de partido, aunque su relación no es la mejor en estos momentos. Fernández fue presidente de la gestora del PSOE tras el cese de Pedro Sánchez y se alineó con Susana Díaz en las primarias que devolvieron la Secretaría General a Sánchez. Esa es precisamente una herida que sigue abierta. Ricardo Rodríguez. Pedro Sánchez recibe este miércoles a Javier Fernández en la Moncloa y lo hace sin haber recompuesto sus lazos políticos ni personales, que continúan rotos más de un año después del triunfo del hoy presidente del Gobierno en las primarias del PSOE. La relación entre Sánchez y Fernández se ha limitado a alguna fría conversación telefónica. A las dos partes les convendría engrasar esta cita, aunque el jefe del Ejecutivo de Asturias mira con gran preocupación la política ecologista de Sánchez, que va camino de chocar con los intereses económicos del Principado. Además de la transición energética como materia clave, ambos líderes abordarán inversiones en infraestructuras y, claro está, la financiación autonómica. Vamos también hacia un miércoles en el que el rey Felipe VI va a recibir en Zarzuela a Pablo Casado, el nuevo líder del Partido Popular. Tiene también una cita con quien fuera su rival en las primarias, la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Informa María Daván. Pablo Casado intentará mañana dar un nuevo paso hacia la integración del partido. El objetivo pasa por sumar a su equipo, a Soraya Sáenz de Santamaría y a sus allegados, aunque la exvicepresidenta escuchará primero la oferta que le vaya a hacer el nuevo líder popular. En el entorno de Casado no echan las campanas al vuelo, pero aseguran que el PP no será como el PSOE de Sánchez con Susana Díaz. Aquí habrá unidad real, auguran. Si hay pacto, el Comité Ejecutivo confirmará los nuevos cargos en su reunión del próximo jueves. Durante esta linterna hemos estado pendientes del incendio de un catamarán frente a la isla de La Toja, en Pontevedra. Hemos hablado con Marcos Araujo, máximo responsable de la Agencia Gallega de Emergencias, que nos ha contado que aún queda mucho trabajo por hacer. Mantenemos el dispositivo, vamos a esperar también a la pleamar, que es a las 2 de la mañana.
porque está en zona inundable. El barco encalló, pues eso, a un extremo de ahí a Tosa, y quedó encallado, combustionó casi por completo. Seguimos ahora pues en labores de extinción, prácticamente lo tenemos sofocado, quedan pequeñas fumarolas, y bueno, seguimos metiéndole espuma y por ahora lo tenemos controlado. Y vamos a un miércoles 25 de julio, día de Santiago Apóstol, y en el que se cumplen 26 años del inicio de uno de los mayores acontecimientos de la historia del deporte español. Tal día como mañana, en 1992, se encendía la llama olímpica en el estadio de Montjuïc. Comenzaban los Juegos Olímpicos de Barcelona. Que proyectaron una imagen gloriosa de España, ¿no? Yo creo que todos lo recordamos. Yo tenía 12 años, así que para mí fue una gran emoción. Y además, en mi casa, cuando había Olimpiadas, se renovaba la tele, si la economía lo permitía. Y entonces estaba bien, claro. Bueno, y ese año, en el 92, tocó. Estuvieron bien aquellas Olimpiadas. Un gran esfuerzo de toda España, admirablemente dirigidos por todo lo que fue el comité organizador y Cataluña en general, Barcelona en particular, pero sobre todo España. Eso es una de las grandes lecciones en las que había que centrarse y recordarle a muchos catalanes. Barcelona, que siempre fue una gran ciudad, tuvo una proyección internacional porque todos los españoles ayudamos a ello. Son aquellos momentos en que España muestra que tiene un proyecto, y entonces se manifestaba en la Expo en Sevilla, se manifestó en los Juegos Olímpicos, y es... Efectivamente, se ha echado en falta en otros momentos, ¿no? Pero... Y efectivamente, pues eso cosía además territorialmente a través de las infraestructuras, tenía una idea de cómo proyectarse al mundo, y esto yo creo que es lo que se ha echado en falta en algunos momentos, la falta de liderazgo, y esto hay momentos históricos que seguramente lo favorecen, iniciativas personales, la no reconocida de Juan Antonio Samarán suficientemente, y además en los momentos actuales, y otros personajes que sin duda fueron claves, Maragall, Felipe González, gente que actuó. El rey Juan Carlos, que ahí jugó un papel muy importante. Bueno, el príncipe fue abanderado. Yo no quiero ser agorero. Ya sabes el economista que llevas dentro. No olvidemos que ese año, a partir de final de agosto, acabó en una crisis brutal que obligó a devaluar la peseta 3 veces seguidas. Siempre hay un economista siempre que nos trae. En el espacio de los economistas explican lo que pasó. De un año se perdió 1 millón de empleos, el millón de empleos que se había creado a partir de 1986 hasta el 91. Es que sin duda, yo creo que en fin, recordar lo que fue no significa validar todo el modelo. Claro. Sí, por supuesto. Porque además, después de lo que significó, en fin, Barcelona fue un éxito extraordinario, por cómo entró también la televisión en el ámbito de los derechos de imagen, de televisivos y todo ese... Pero el modelo de transformación de ciudades a partir de grandes eventos ha caído en desgracia. Como un esfuerzo de toda España se plasmó y se concentró, es cierto, en Sevilla y en Barcelona. E insisto, la inauguración del AVE, somos el segundo país que más kilómetros de AVE tiene en el mundo. Pero fijaros también que eso tiene sus luces y sus sombras. Fijaros que las Olimpiadas... Eso lo decís muy bien desde Cataluña, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que lo del AVE ha sido... Lo del AVE, de la corrupción. Dentro de un siglo se valorará como un gran activo. Hombre, sin duda alguna. Y además tiene que llegar a todas partes. ¿No? Pero si dentro de un siglo la tecnología continúa siendo la misma, yo creo que habrán pasado muchas crisis. No, hombre, la economía para los lugares donde llega el AVE ha mejorado, la calidad de vida también. Es decir, ir a Ciudad Real, pues, sin ir más lejos, o a ciudades de este tipo, les ha venido el AVE maravilla, a Córdoba, pero así a otros. Yo creo que... pero no nos lo podemos pagar. Sí, habrá otra tecnología, pero la llegada del AVE, del ferrocarril, a finales del 19 y principios del 20 a muchos lugares, pues fue una gran transformación. Sí, pero es como dice Rafa, hay que pagarlo. Sí, hombre, claro, y ¿quién no hay que pagar? Pero lo pagamos todos, ¿eh? No, pero el diferencial de la velocidad a 220 kilómetros por hora y a 300 en términos de crecimiento económico, en distancias inferiores a 300 kilómetros, yo creo que es muy poquita. Y en fin, no quiero discutir con un economista, pero yo creo que al final se ha demostrado que es altamente rentable en distancias entre los 400 y los 800 kilómetros. Bueno, pero esas son las fundamentales. Esas son las fundamentales. Se parece un poco a lo que pasó aquí en Madrid con el soterramiento de la M30, que era una obra carísima, que dijimos todo lo va a estar pagando la ciudad durante años y años.
Y ahora que se utiliza y se utiliza bien, pues nadie se acuerda de aquello. Pero bueno, quería ir a la Olimpiada. Sí, pero se sigue pagando. Sí, claro. Nadie se acuerda, pero se paga. Claro, pero es verdad. Claro que se sigue pagando. Por lo menos se seguirá porque está hecho. El problema es cuando se pagaba lo que no estaba hecho. Pero las Olimpiadas, volviendo, lo fundamental que consiguió la Olimpiada de Barcelona, desde mi punto de vista, fue fortalecer de una manera llamativa la cohesión que había entonces en España. Es decir, sorprendió porque quería ser utilizada, pues como siempre, por los independentistas, que ya en aquella época había, no tantos. Sí. Pero realmente... Muchos de los actuales líderes estaban de jovencitos, de activistas. Uno de ellos era el hijo de Pujol, uno de los que portaba una pancarta que salió allí Catalonia, Freedom for Catalonia. Era un hijo de Pujol. Sí, si todo empezó ya allí estaba, pero lo querían haber utilizado de una forma mucho más llamativa para fortalecer la independencia. Y en cambio lo que produjo es un gran orgullo de españolidad, sin duda. Eso fue lo que provocó, eso fue muy positivo. Hubo además una sintonía de verdad, real, entre Cataluña, entre los catalanes y los del resto de todas las comunidades autónomas. Todos eran España, todos peleaban por las medallas, en fin, aquello fue un gran éxito, fundamentalmente por eso. Bueno, quien nos trae el éxito siempre asegurado es Andrea Carrasco, que tiene las opiniones de los oyentes. ¿Qué han dicho esta noche, Andrea? Hablan de la reunión de Pablo Casado y Aznar. El presidente del Partido Popular se ha reunido antes con él que con Sáenz de Santamaría. Irene bromea y dice que ha empezado por orden alfabético. Guadalupe cree que el expresidente del gobierno es quien maneja los hilos y por eso se han visto antes. Y otro oyente se pregunta cómo han podido dejar llegar a Casado hasta ahí con el tema del máster todavía coleando. También comentan las declaraciones de Isabel Celaá sobre la duración de la legislatura. Alfonso cree que Sánchez llegará hasta el final para hacerlo todo lo mal que pueda. Otro oyente dice que en cuanto saque los huesos de Franco ya no hará nada más de lo prometido. Y Alicia cree que todavía le quedan unos cuantos conciertos a los que ir. Está Pedro Sánchez en la prensa de mañana, ¿verdad, Fernando? Sí, no es la fotografía que manda, salvo en ABC, pero porque, claro, las imágenes de lo que está ocurriendo en Grecia son tremendas y, claro, se han colado en todas las portadas. Pero sí, está en la portada de ABC con muy mala cara. Vale, enseguida lo contamos. Fernando, vamos a empezar a contar la prensa de mañana. Pues mira, como adelantaba, efectivamente está en la portada ABC en color porque la ha traído aquí su director Víctor Rubido, con un fondo, yo creo que está hecho en algún fondo rojo con los colores del Partido Socialista. El gobierno, casi un primer plano de Pedro Sánchez con los labios prietos. El gobierno reconoce su extrema debilidad. Los planes de Sánchez para agotar la legislatura se empiezan a torcer. La ministra portavoz admitió ayer que nadie va a resistir más de lo razonable y Casado se prepara ya para un posible adelanto electoral. Hay una llamada en portada al editorial, es un editorial, pues como ocurre en los días importantes, solo con un editorial que se titula Elecciones ya. Y leo el sumario: los españoles no podemos seguir con un gobierno que no hemos elegido, paralizado y rehén del separatismo. Y leo también los ladillos: un gobierno legal pero nada democrático, ofrendas a los separatistas a cambio de nada, un gobierno abusivo, y dice el editorial, es inadmisible que un gobierno tan débil como el de Sánchez intente asaltar la televisión pública para someterla a su dictado y el de Podemos, que lance un programa de ingeniería social que atenta contra el 68% de los españoles que se declaran católicos y que comprometa el equilibrio presupuestario, que suba los impuestos, que rompa frívolamente la unidad de los partidos constitucionalistas. Y como dice, no es razonable seguir así, leo el final, es inadmisible comprometer la unidad nacional y la progresión económica que legó el PP al capricho de un presidente no votado. No hay salida al final del túnel de Sánchez. ABC demanda elecciones. Pues así de claro lo dice mañana el periódico en su editorial único, como he dicho. Pero también adelantaba que, claro, con el incendio de Grecia, pues es fotografía de portada en La Razón, en El Mundo, en el periódico de Cataluña, también en La Vanguardia y en El País, ¿no? Las imágenes pues son tremendas, se ven coches calcinados al lado de urbanizaciones, mujeres que se tapan la cara, la nariz por el olor, me imagino, de los muertos que hay. Dice El País, más de 70 muertos por el fuego a las puertas de Atenas. Dice el periódico Horror en Grecia,
y el mundo morir abrasados a unos metros del mar, porque efectivamente, como dice el propio periódico, solo el mar salvó a algunas personas que se lanzaron al mar para salvar la vida, ¿no? Tremendo. Y la razón, infierno en el corazón de Grecia. Pero el tema electoral está en algunos periódicos más. Por ejemplo, en El Mundo, el gobierno amaga con adelantar elecciones si hay bloqueo separatista. Por ejemplo, en La Razón, en la portada de La Razón, Sánchez asume un adelanto electoral, pero no antes de 2019. Moncloa quiere agotar la legislatura, pero reconoce que no gobernarán resistiendo. Y también en el periódico de Cataluña, Sánchez, esto va más allá, reta a la oposición a precipitar las elecciones. La falta de apoyo al déficit y el anunciado veto del PP en el Senado aprietan al Ejecutivo. De todos modos, no sé qué márgenes tiene el año próximo para convocar elecciones, porque están las municipales, las europeas y las autonómicas, y claro, entre elección y elección... Pero las puede hacer coincidir en algún caso, ¿eh? Ah, bueno. Sí, ese podría ser tiene que dejar el margen de 3 meses. Lo que pasa es que hacer coincidir las municipales con las generales me y parece europeas. Las europeas peor todavía, porque el comportamiento de los electores en las europeas suele ser bastante distinto de las generales. Entonces no sé, yo la verdad es que no sé qué márgenes tiene. Pero... Pues los márgenes que tiene son los márgenes que le deje el CIS al propio Partido Socialista, y los datos que le dé para conseguir un mejor resultado. No se va a mover de otra manera. Si resulta que el CIS le dice que el momento es hacerlas coincidir con las europeas, las hará coincidir, hará coincidir con las elecciones autonómicas o municipales. En fin, es que así se va a mover. Habíamos dicho que Pedro Sánchez no iba a venir a gobernar. Tampoco tengo ningún indicio de que sea así, pero podría pasar que se produjera un rappel en otro sentido, con la intención de acelerarlo. Es decir, al final seguramente a Pedro Sánchez no le quedará otra opción que mostrarse algo inflexible, y entonces a lo mejor tiene voluntad de en octubre, incluso coincidiendo con un adelanto en Andalucía. Con las andaluzas. Efectivamente, es una posibilidad, insisto, no tengo ningún indicio, pero que en términos estratégicos, si alguien está haciendo números, podría ser el escenario más favorable. Pues quizá. Desde luego en La Vanguardia hay otro titular, dice: el gobierno advierte al PDeCAT de un adelanto electoral. No sé si es que el PDeCAT está también hecho unos zorros ahora entre los de la Crida y los del antiguo partido. Pero está hecho unos zorros, ¿no? Sí, porque la propia dirección está aún copada por los pascalistas, pero en fin, eso no se aguanta de ninguna manera, pero da igual. Quien ha demostrado que manda es Puigdemont, y hasta nueva orden será quien marque los tempos. Pero también se hablaba de que Puigdemont quería convocar para el 27 de octubre. Pero la cuestión es esa, ¿no? A partir del 27 puede hacerlo, con lo cual necesitaría unos plazos. Puigdemont se va, en el mejor de los casos, a noviembre, a finales de noviembre. Entonces, como que no puede anticipar 2 veces, la fecha en la que él puede anunciar que convoca es el 27. Con lo cual, pues sí, efectivamente, su intención es antes de final de año, al menos esto es lo que se traslada desde su entorno, pero claro, perdería la carrera si es que realmente se produce esta intención de ser el primero y poder poner en valor lo que sea, cada uno lo que quiera o lo que pueda. Sí. Hay un titular en la página 2 de ABC que está en algún otro periódico: el Tribunal Superior de Cataluña veta usar símbolos partidistas en espacios públicos. Ordena al Ayuntamiento de Sant Cugat retirar una estelada de una plaza. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recuerda la obligación de practicar el principio de neutralidad institucional. Pero eso no se está respetando, Rafa, si lo estamos viendo con las plazas llenas de cruces amarillas, las playas... Sí, no, pero la novedad es que, de hecho, la sentencia contra el Ayuntamiento de Sant Cugat se produjo y Sant Cugat, arrió la bandera, a pesar de que luego se puso en un terreno privado. La novedad es que a partir de la sentencia hecha pública hoy por el Superior, esto afecta a cualquier municipio y espacio público. También te digo
que difícilmente se puede llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, pero es importante porque ya no es el caso de Sant Cugat. El superior lo que hace es decir, oiga, el principio de neutralidad obliga a las instituciones en los espacios públicos a mantener esa neutralidad y no caer en partidismos políticos. ¿Por qué dices que es difícil aplicar la sentencia? ¿Por qué no la van a obedecer o por qué? Porque es muy complicado poner un policía en cada pueblo a sacar banderas. Y además yo creo que es el tipo de juego, el típico juego que en estos momentos el independentismo le interesa. Sobre todo lo que es difícil, y eso la experiencia del País Vasco lo demostró, lo que es difícil es que un tribunal se haga valer y haga cumplir su sentencia empapelando a quienes no la cumplen. Que es la cuestión, o sea, claro. Pues claro, la desobediencia pues es un delito alcalde en cuestión, pero hasta ahí no llega. Yo estoy de acuerdo que es muy difícil poner un policía, pero lo que es cierto es que nos estamos cargando el Estado de Derecho, o se está cargando. Ese es el problema. Pero hoy empiezas cargándote al Estado de Derecho por un símbolo, y mañana te lo cargas por una cosa mucho más importante y más trascendente en la vida de las personas. Sí, efectivamente. Pero perdón, es decir, que tenía que dar ejemplo es el primero que no ha cumplido la ley, y en eso llevamos unos años. Y yo creo que ahora estamos, en una proa de un tema que además, pero que la ejemplaridad de las administraciones en el cumplimiento de la ley decayó hacía mucho tiempo, y no nos preocupamos demasiado en lo que esto ha significado. Bueno, también en el mundo una sentencia obliga a retirar los símbolos secesionistas de los espacios públicos. Pues se van a poner las botas si es que los retiran. Y leo en ABC también en la página 2, el aeropuerto de Castellón habilitó su terminal y su pista en exclusiva para Sánchez. Y leo un poco más, el día que el presidente del gobierno utilizó el aeropuerto de Castellón solo había programado un vuelo regular que aterrizó 3 horas más tarde procedente de Sofía. Sánchez dispuso en exclusiva de la pista y la terminal. Tras 2 actos oficiales de menos de 1 hora, acudió a un concierto fuera de agenda. Claro, ese es el matiz más importante, que no estaba en la agenda, no estaba agendado. Bueno, hoy ha hablado en COPE... Era una agenda cultural, dijo la vicepresidenta. Sí, eso nocturna. Te iba a decir nocturna. Que tú no escuchaste a la vicepresidenta, dijo nocturna, que era una agenda nocturna y cultural. Una agenda institucional copada. No se publica. No, bueno, por lo menos lo que nos contaba el presidente de la Diputación de... la antología del disparate político. Lo que nos contaba el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, en COPE, es que esto de que era agenda cultural y demás, no tenía ni idea. No tuve ninguna información, ninguna comunicación al respecto de la visita del presidente. Cuando uno se siente el rey del mambo, no le importa utilizar a la alcaldesa y al presidente de la Generalitat como teloneros de killers. ¿Sabes que lo de la agenda no estaba previsto públicamente? Pero es que como decía Juan Pablo Colmenarejo habitualmente, decía, es que la información es la información. Claro. Puede decir la ministra lo que quiera, puede inventarse agendas nocturnas, culturales o festivas. Que la agenda ha trascendido, o sea, se ha publicado y ahí no aparecía nada. Y exacto, está. El dato es el dato. Pues ahí está. En fin, mañana... Que se fue al concierto y buscó la agenda institucional ad hoc. Mañana hay que leerlo en ABC. También, por cierto, el astrolabio de Vito Rubido. Escuchen a Borrell, dice Vito Rubido. Pero claro, Borrell es que es la parte más razonable y con más sentido común y de Estado que tiene este gobierno. No, y él lo sabía, por eso fue el primer anuncio que hizo y estuvo 48 horas con ese único nombramiento. Y una cosa que le va a interesar a Miquel, también en la página 2 de ABC, el gobierno deja libertad a las regiones para fijar las horas lectivas de los profesores. Bueno, es que en realidad esto ya lo hizo el gobierno de Rajoy, con el decreto ley de Wert. Así que me temo que... Más de lo mismo. Que tenemos, por lo menos en las universidades, no sé, en los colegios y en los institutos. Remata, Fernando. Pues una buena noticia para acabar, y viene el partidazo. Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, se pone un sueldo de 300.000 euros al año. Muy bien. Una buena noticia, sobre todo para él, pero me parece es un poco poco. ¿Han visto lo que cobran los futbolistas? Ahora nos dirán los compañeros del partidazo. ¿Tienes una propuesta para subirle el sueldo, veo? Ahora nos dirán si esto está bien, está mal.
media nos harán el análisis pertinente los compañeros del partidazo. Gracias a todos por estar esta noche en la linterna. Víctor Rubido, buenas noches. Buenas noches. Rafa de Ribot, buenas noches desde Madrid. Adiós, buenas noches. Miquel Buesa, gracias como siempre. Fernando, hasta mañana. Hasta mañana, Marta. Buenas noches. Volveremos mañana miércoles 25 de julio, Santo Santiago Apóstol, patrono de España. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás, en la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, en la coordinación general, Javier Fernández Mar Domingo, y al micrófono, Marta Ruiz. Gracias por estar al otro lado y hasta mañana.